Muy buenos días. Bueno, hemos escuchado a don Isaac Humala, está en los estudios de Radio Exitosa, Jorge del Castillo. ¿Cómo qué te presento, Jorge? ¿Cuál es tu condición ahora? No, yo ahora actualmente soy presidente de la célula parlamentaria aprista y portavoz del APRA en el Congreso. Ese es mi cargo. ¿Y rebelde con respecto a la estructura actual de mandos del partido, o no? No, rebelde no. Es un tema que ya se resolverá en su camino, ¿no? Muy bien, vamos a dejarlo por el momento de lado entonces. Sí. Ahora, yo quisiera empezar por esto, por lo que acaba de decir don Isaac Humala. ¿Es cierto esto del antejuicio? No, pues, porque esa constitución lamentablemente no está vigente. Se está hablando de una constitución del 79 que lamentablemente no está vigente. Es que eso no es el procedimiento. Además, los abogados no lo han esgrimido en momento alguno. Ni en el caso de él, ni en el caso de además, tengamos en cuenta, Alejandro Toledo, ¿no? Además, tengamos en cuenta que en el caso de Humala, son delitos cometidos antes de que sea presidente de la República. ¿Entiendes? Es que no hay como... Ahí adicionalmente, claro. Por supuesto. Aquí me acaba de llegar la resolución. La tengo, completa. Tiene la primicia de Jorge del Castillo, a ver. Vamos a ver ya, en toda su dimensión. Ahora, leer la parte final, ¿no? 3. Decisión. Por estos fundamentos, los magistrados de la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional, en adición a sus funciones, Sala Penal especializada en delitos aduaneros, tributarios, de mercado y ambientales, resuelven: 1. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de la procesada Nadine Heredia Alarcón contra la resolución número 3 del 13 de julio del 2017, emitida por el juez del primer juzgado penal de investigación preparatoria nacional, que declaró fundado el requerimiento fiscal de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva y le impuso mandato de prisión preventiva por el plazo de 18 meses en la investigación que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado peruano. Le integraron en el sentido de que se trata del delito de lavado de activos agravado. O sea, acá hay un nuevo elemento, ¿no? Punto 2. Declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del procesado Ollanta Moisés Humala Tasso contra la misma resolución citada en el párrafo precedente. Y 3. Confirmar en todos sus extremos la resolución número 3 del... 13 de junio del 2017, ¿no? Sí, emitida por el juez del primer juzgado penal de investigación preparatoria nacional, que declaró fundado el requerimiento fiscal de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva e impuso mandato de prisión preventiva contra Nadine Heredia Alarcón y Ollanta Moisés Humala Tasso, etcétera, por el plazo de 18 meses, ¿no? Bueno, firmado Zaguanay, Quispeauca y León. Claro, yo he llamado la atención y quiero ser reiterativo en esto, de que uno de los argumentos que se está usando es que esta resolución o la manera como se está enfrentando el tema de la prisión preventiva de Nadine Heredia y Ollanta Humala es discriminatorio, está politizado, es producto de la presión mediática. Bueno, eso sería cierto si la prisión preventiva en el Perú fuera la excepción, pero la prisión preventiva en el Perú es la regla. Más de la mitad de la gente que está presa en el Perú acusada de algo está en la prisión, esperando ser sentenciados, y muchos de ellos se aburren esperando que los sentencien, ¿no? Hay una cuestión muy importante, ¿no? Yo creo que las decisiones judiciales hay que aceptarlas y hay que acatarlas como tal. No se trata de cebarse cuando esta gente está en el suelo, ¿no? En fin. Y por eso yo no quisiera hacer mayores comentarios que puedan malinterpretarse de crítica, etcétera. Me parece que ellos erraron en su gobierno, se pusieron objetivos equivocados a los que el Perú esperaba, luego de haberles dado su voto. Más se preocuparon en hacerle daño al APRA, en hacer la megacomisión y ese tipo de cosas que en gobernar, ¿no? Fueron presas de sus propias palabras, pero por lo bajo estaba sucediendo algo que los demás no sabíamos, que eran los hechos que justifican esta acción. Así es que, en fin, hay que asumir sus responsabilidades, son momentos duros, no hay que hacer leña del árbol caído, por supuesto, en lo que a nosotros respecta, y esperar que la justicia cumpla su cometido, ¿no? Lo que mejor podría hacer el Poder Judicial es este proceso terminarlo lo más pronto posible. Claro, pero igual es absolutamente razonable, porque eso es lo que va a ocurrir,
O sea, esto va a generar una discusión sobre cuán acertada es esta decisión y cuán justificada es desde el punto de vista, no de la calificación del delito, eso está claro. O sea, el delito que les están imputando tiene penas altísimas y eso, y digamos, si la imputación está justificada, es decir, hay delaciones, hay información que los involucra. La pregunta, que es la que plantean los abogados, es que si hay un riesgo para el proceso con su permanencia en libertad, es decir, si ellos pueden huir o pueden interferir en el proceso, que al final termina siendo la razón de fondo para tomar esta decisión, ¿no? Ya lo creo. Y si bien ellos habían permanecido en el país, creo que ese intento del trabajo en Suiza, ¿no?, denota una tendencia, digamos, ¿no? Una pretensión de decir, oye, de evasión o estar lo más cerca de la evasión posible. El anticipo de legítima de sus propiedades. O sea, había una serie de actos preparatorios que uno lo podría hacer pensar, oye, mañana se mete en una embajada y chao, ¿no? Además, creo que no había claramente una prohibición de salir del país tampoco. Entonces, ¿qué es lo que ellos han dicho, no? Lo que los abogados dicen, ¿por qué no les pusieron medidas más extremas de restricción? Pudieron haberlo hecho también, pero en fin, la sala ha tomado esta decisión, ¿no? Inclusive cuando dice lavado de activos agravado, como no le he leído completa todavía, no sé en qué consiste, pero le está poniendo un argumento adicional, ¿no? Lo cual hay que tomar muy en cuenta y será materia de análisis, ¿no? Ahora, habíamos concertado originalmente esta entrevista para discutir sobre don Pésimo, que se supone que soy yo, claro, y don Optimista, que se supone que es Jorge del Castillo. No tanto, sino que las últimas veces que nos hemos visto, Nicolás, estabas en contra de todo, por eso. Pero en contra de todo, ¿no? Estaba en contra de la clase política, que es totalmente diferente. Es que ahí generalizas, pues, y ahí está el error, ¿no es cierto? Y creo que nos podemos poner de acuerdo fácilmente. Es como si yo generalizara, todos los periodistas son así. No, cada uno es como es, ¿no? Claro, pero uno tiene que hacer, porque lo que yo estoy tratando de reclamar en la discusión, y lo que te agradecería, Jorge, es que vayamos a la pausa y regresemos después para hablar de este tema. Encantado. Es que acá algo ha fallado. Y voy a hacer el resumen de introducción para entrar a la discusión después de la pausa. Cuando empezó esta política económica que todos saludan hoy en día, porque ya no sé si vale la pena contar cuál fue el origen, cuando Mario Vargas Llosa y el Movimiento Libertad propusieron hacer lo que se está haciendo hace más de 25 años en el Perú, todo el mundo se le tiró la yugular, incluyendo ustedes, que después aplicaron esa política cuando estuvieron en el gobierno. Pero en fin, lo cierto es que se ha aplicado una política económica de apertura del mercado, de promoción de la inversión, etcétera. Ya conocemos las características que ha permitido índices de crecimiento importantes, ¿no es cierto?, que ha permitido que un sector de la sociedad se incorpore a la clase media, que se mejore en algún nivel los índices o se superen en algún nivel los índices de pobreza, y donde se supone que dejábamos de lado al Estado como empresario porque era corrupto e ineficiente, y que el Estado se iba a dedicar a resolver los grandes problemas nacionales que le competían en su condición de tal. El problema es que al final de 2 décadas y media, y de haber tenido índices de crecimiento importantes y notables en relación a la situación de no solo del continente, sino del mundo, tienes la peor educación del mundo, una de las peores saludes, no solo del planeta, de los sistemas de salud, tienes una infraestructura que está 30 o 40 años atrás, tienes un sistema judicial que patea 1 millón de expedientes de un año a otro por falta de recursos, tienes una crisis de inseguridad generada, entre otras cosas, por la falta de recursos de la policía, ¿no es cierto? Y tienes un Estado encima de todo esto corrupto e ineficiente, o sea, la aplicación de obras donde ya no es el Estado, sino es el privado el que ha sido corrupto e ineficiente, porque está lleno de obras incompletas, de obras sobrevaluadas, obras que terminan costando, como el propio Alan García acaba de decir, 3 veces más de lo que deberían costar. Entonces la pregunta es, ¿acá algo falló? Y esto tiene que ver con todo este fenómeno de corrupción que ha atravesado todos estos años. De eso vamos a hablar tras la pausa. Encantado. Porque eso es lo que yo creo que hay que primero reconocer, porque si no partemos de reconocer no lo vamos a corregir. Regresamos con Jorge del Castillo, don Pésimo versus don Optimista. Volvemos. Estamos con Jorge del Castillo en los estudios de Radio Exitosa, la Sala Penal Nacional, la segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional acaba de resolver
o se ha notificado la resolución, una resolución de 57 páginas que suscriben los vocales Aguanay, Calcín, Quispe, Aluca y León Yarango, declarando infundada la solicitud que han presentado Nadine Heredia y Vivian Tumala para que se modifique la prisión preventiva. ¿Eso qué quiere decir? Que van a enfrentar en los próximos 18 meses el proceso que se le sigue por lavado de activos, que según esta sala es agravado en prisión. Jorge del Castillo está con nosotros, como ya lo dijimos, y teníamos una discusión pendiente porque dijo que yo era un pésimo, que yo todo lo veía mal. Sí. Y yo creo que no. Yo creo que hay que, o sea, que tenemos que partir de reconocer una realidad cruda. Permíteme, creo que es un debate inteligente y respetuoso y especialmente docente para la gente, ¿no es cierto? Yo no refuto las deficiencias que estás comentando, en lo absoluto. Que el Perú siempre puede haber avanzado más, es verdad. Que ha habido deficiencias en los gobiernos, es verdad. Pero también ha habido aciertos y avances. En un gobierno, pues, no todo es malo, como no todo es bueno, ¿no? Como así es, como en la vida, como en las personas. Hay aspectos positivos y negativos. Negativo es, por ejemplo, un quebrantamiento constitucional, es una cosa negativa. Pero dentro de eso pueden pasar cosas positivas, sí, claro que sí. Y viceversa. Tú puedes vivir en una democracia perfecta, pero puede haber deficiencias de otro orden, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que critico y donde circunscribo el pesimismo que has demostrado últimamente es cuando tú quieres meter en la misma bolsa a todo el mundo, ¿no? Claro, y eso no es decir, justo. alguien tiene que ser responsable de esto, pues, Jorge. No puede ser que tú tengas al final de 25 años una educación que es de las peores del mundo, tengas un sistema de salud colapsado, donde no hay gasas, donde no hay el sistema primario de atención, simplemente colapsó. A ver, vamos por partes simplemente colapsó. Entonces, y una crisis de inseguridad en la que tenemos, y nadie es responsable, o es responsable el gobierno de turno, ¿no? Si hay responsabilidades, ¿cómo no va a haber? El tema es el siguiente. Si nosotros en el Perú, los comunicadores, que son líderes de opinión, Nicolás Lucar es un líder de opinión, hay otros líderes de opinión. Entonces, si nosotros damos una visión pesimista, oye, ¿sabes qué? Todos los políticos son unos tales por cuales. O son corruptos, o son ineficientes, o son incompetentes, o son todo lo malo que tú veas. Entonces, la gente dice... Casi todos. Es que dice, si esta es la democracia, entonces prefiero la dictadura. Y yo supongo que tú no prefieres la dictadura, supongo que prefieres la democracia. Pero ahí es donde empieza. Entonces, la pregunta es ¿cuán democrática es nuestra democracia, pues, Jorge? Perdóname, cuando uno desacredita un sistema de gobierno, en general, está cometiendo un graso error, porque está induciendo, está señalando contrario sensu, entonces mejor vámonos a un gobierno autoritario. Y el gobierno autoritario ya sabes cómo terminan. Termina en un mar de corrupción, mira, yo te digo, en violación de derechos humanos y todas estas cosas. pero el problema que tienes es mucho más serio, porque ya estás en un mar de corrupción y lo que te está ocurriendo son cosas tan graves como que tienes una protesta social, ¿no es cierto?, de maestros que según los dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional del SUTEP están manipulados por Sendero Luminoso. O sea, estás aceptando una realidad gravísima que te está ocurriendo en las narices. Entonces, a lo que yo voy es a lo que tratamos de advertir cotidianamente acá. Si nosotros, los que estamos a favor de la democracia, no hacemos algo porque la democracia merezca el nombre, nos van a pasar por encima, Jorge. Bueno. A ustedes, a los periodistas, a la libertad de expresión y a todos. Entonces, y tú dices, ya, tenemos un sistema democrático, pero los partidos son clubes electorales, pues se reúnen cuando hay elecciones y desaparecen el resto del tiempo. Bueno, no es nuestro caso. No hay democracia interna en los partidos, la gente no se siente representada, o sea... Mira, en el APRA habrá 1000 dificultades, pero no puedes decir que es un club electoral. Es un partido que se faja y mucha gente se sacrifica permanentemente con o sin elecciones. Y ha habido etapas en que no había ninguna posibilidad de haber elecciones y estábamos ahí. Aquí... pero tienes que reconocer, tú mismo has sido protagonista en las últimas semanas, ¿no?, de denuncias de falta de democracia interna. Tú me estás dando la razón. Y me ratifico en eso, pero eso no quiere decir que tengo que desaparecer la institucionalidad ni se me ocurre dividir a mi partido. No se me ocurre.
Yo no soy del Frente Amplio, soy del APRA. Entonces, nosotros tenemos, ya buscaremos acuerdos y soluciones, pero estamos ahí. Y cuando se trata de cuestiones que hay que definir, atacar o asumir una posición, lo hacemos unitariamente, como lo hemos hecho anoche en el caso venezolano, por ejemplo. Entonces, en los últimos años, ¿el Perú ha avanzado o no ha avanzado? Claro que ha avanzado, por supuesto. Hoy día tenemos mejores vías de comunicación, hoy día tenemos mejores telecomunicaciones, más gente tiene agua potable, más gente cuenta con electrificación. El Perú avanzó. Hemos reducido pobreza. Digo, hemos como peruanos, no solamente en nuestro lapso de gobierno, que fue quizá donde más se redujo, pero en general, hoy día, en los últimos 20 años, se ha reducido la pobreza pues, a la mitad por lo menos a la mitad. Falta mucho más, por supuesto que falta mucho más, pero eso no lo vamos a resolver con unas formas distintas a la vía democrática, porque sería incurrir. Mirémonos en el espejo de Venezuela. No, pero es que justamente eso, o sea, yo creo que la discusión no puede reducirse a que tenemos que optar entre un régimen democrático y un régimen dictatorial. Estamos discutiendo qué tipo de democracia es la que queremos construir. Es decir, no puede, pero nosotros, por ejemplo, acá en la radio hemos insistido en que tú tienes que hacer una ley de partidos donde no le puedes pedir a uno 700.000 firmas y a otros permitirles que sobrevivan sin tener ni un local funcionando. Estoy de acuerdo contigo. Por ejemplo, o que los partidos tengan que tener efectivamente una vida permanente, o sea... Pero eso se refuerza, eso se llama institucionalidad, lo que tú estás demandando. Y tienes toda la razón del mundo y yo estoy de acuerdo con eso. Pero eso no lo vamos a consolidar ni lograr si en una radio importante como esta existe una persona como Nicolás Lúcar donde dice que todo está mal. Porque entonces la gente, la juventud... Pero no digo, pues... Déjame terminar la idea. La interpretación. Déjame terminar la idea. Entonces la juventud dice, caramba, ¿yo qué hago ahí? ¿Para qué me meto en la política? Si son una banda de ladrones, entonces mejor no entro, me quedo afuera y practico otro tipo de actitud. Yo creo que nos has escuchado poco. Ahora tienes que oírnos más, porque tú escuchas de ahí los medios oficiales del gobierno donde solo salen ministros. Tienes que escuchar acá. No, pero o sea, lo que nosotros... O sea, yo no quiero involucrar a otro en lo que son mis propios puntos de vista, pero yo creo que los partidos... Yo acá he invocado... Es más, un día me han invitado a un local del Partido Aprista. He ido a un local del Partido Aprista, claro, ¿no es cierto?, a hablar, ¿no? Y a lo que voy es que la gente tiene que involucrarse en política, pero los partidos tienen que permitir que la gente tenga acceso a las decisiones. Tienen que ser organizaciones que se renueven, que den espacio a la juventud, donde las decisiones se toman democráticamente, donde no sean siempre los mismos que están ahí. Y si a uno no le gusta un partido, pues haz otro partido. Pero para eso la ley de partidos debe permitir esto, que la democracia se refresque, se renueve. Y lamentablemente las señales que están recibiendo es que no hay la intención de que las cosas vayan por ahí, ¿no? Bueno, quizás algunos han tomado ese camino equivocado de poner vallas en lugar de facilitar las cosas. Pero creo que hay que estimular más bien la participación ciudadana, la toma de conciencia. Si perteneces a un partido, bueno, mejor, porque quiere decir que estás optando. Pero lo que sucede es que en la visión pesimista, y te voy a contar cosas que suceden en la práctica, ¿no? Se presenta un joven a un trabajo, entonces buscan su ficha del ROB, del RENIEC, afiliado al Partido Aprista Peruano. No le damos el trabajo. ¿Por qué? Porque es político. O sea, en el Estado, casi imposible. En el sector privado, muchos le tienen miedo al tema. Entonces, para el joven se convierte en una tremenda desventaja el ser un militante asumir una posición, ¿te das cuenta? Es un riesgo. Entonces, y encima está escuchando en la radio a Nicolás Lúcar, ¿no? Disculpa que insista, pero que yo te escucho, pues, no digas que no te escucho, sí te escucho. Entonces, te escucho y te dice, oye, tú estás mal que esto, que el otro, que así, que así. Entonces, es que mejor no voy, ¿no es cierto? Si me van a botar del trabajo o no me lo van a dar y encima es una banda y encima esto es pésimo, son los que todos hacen mal. Yo creo que lo que estamos logrando es lo contrario, es interesar a la gente, llamar la atención sobre que la gente tiene que dejar de quejarse. O sea, por ejemplo,
¿no es cierto? El fenómeno que ha expresado de alguna vez Julio Guzmán, el propio Alfredo Barnechea, incluso en algún momento PPK cuando logró movilizar jóvenes, es que los jóvenes se metan en política y se dejen de quejar lo mal que lo están haciendo los otros. Ollanta Humala, ¿no es cierto? Que fue el gran abanderado de ese inconformismo. Y mira dónde está, en la cárcel. ¿Por qué? Porque esta gente... Ahora, no acaba, escúchame Jorge, no acaba esta historia todavía. No, todavía... No sabemos en qué va a terminar. Vamos a ver, o sea, vamos a ver. Porque la corrupción, que es otro de las lacras que hemos tenido en los últimos años, porque yo no te... Es decir, la discusión no puede ser en que tú me llamas la atención sobre todo lo bueno y yo todo lo malo, sino que tenemos que aceptar en común que hay cosas que han estado ocurriendo. No puede ser que hayas crecido como hayas crecido y tengas la peor educación del mundo al final. Porque la educación es la clave para pasar al primer mundo. Claro. Y ahí hemos estado mal. Por eso un hombre como Aya La Torre, ¿no?, trajo al Perú la propuesta, y la logró, de dar la educación gratuita al pueblo. Son cosas que los jóvenes no saben. ¿De dónde salió? ¿No? Salió de Aya La Torre. Yo he estado leyendo el antiimperialismo y el APRA en los últimos días, a raíz del Congreso que tenían ustedes, deberían repartirlo de nuevo para todos, ¿sabes? Sí, claro. Para que todos le den una idea. ¿Cómo relacionarse, por ejemplo, con las empresas transnacionales? Claro. Es brillante. ¿Y cómo es la meritocracia para acceder al público? Pero escúchame, pero estamos en el tema de la corrupción. Yo te voy a invitar más a menudo para conversar, pero mira... el reconocimiento que no me invitas tanto? ¿No es cierto? Te agradezco mucho. Pero sí lo hemos invitado, señora Magariño, más bien no querías venir. No, ¿cómo que no quería venir? Pero yo creo que, por ejemplo, el tema de la corrupción ha sido transversal, institucional, sistémico. No es que por ahí hubo un funcionario con una rata. No, yo creo que no ha sido así. No ha sido ratas, ha sido un sistema de corrupción donde además se ha heredado. Sale un gobierno entre el otro. Pero eso no sale de la partidocracia. Eso sale de la idiosincrasia nacional. Te acusa de ratero, pero se mete al baño y se tira el papel higiénico. Si es que no se roba todo el sistema del inodoro, porque así pasa, ¿no? Entonces, hay gente, o sea, yo creo que la integridad de las personas, por ejemplo, a nosotros en el partido nos insisten mucho y nos hablan mucho de la integridad de las personas, de la esencia con la que uno tiene que actuar en la política. Ahora, dentro de un colectivo político puede haber sinvergüenzas, los hay. Y no es patrimonio de los partidos, porque tú estás viendo la gente que llegó sin partido, que aventureros en la política resultaron siendo unos bandidazos. Bueno, pero esa es la tragedia nacional, ¿no? O sea, envueltos en la bandera de la democracia y de la, ¿no es cierto?, de la decencia. O sea, se han cometido los actos más antidemocráticos y deshonestos, ¿no? Un primer punto que nos podemos poner de acuerdo, estoy seguro, es que las cosas no son ni tan cerca que te quemen, ni tan lejos ni tan. Claro, hay que buscar puntos de equilibrio, no ser, digamos, tan injustos en imputaciones colectivas. Y el APRA sufre mucho esto, ¿no? Agarran a un sinvergüenza que ha estado en el APRA y a todos nos cuelgan el mismo... cosa que no pasa con otros partidos. Hay un asunto en el que tenemos que estar de acuerdo, que esta secuencia tiene que terminar por hoy porque tenemos un montón de invitados. Encantado. Entonces, yo voy a nombrar oficialmente a Jorge del Castillo, representante de la clase política nacional, y lo vamos a invitar una vez a la semana para discutir. Mira, yo encantado y voy a bajar la graduación de pesimismo que yo te había puesto. Vamos a ponerlo en una cosa más optimista. Escúchame, y dile, recomiéndale a tus amigos, porque tú tienes buena relación con PPK, ¿no es cierto?, con Zavala. Que no sean soberbios, que ¿no es cierto? Yo tengo que vengan para acá. Solo van a sus medios amigos, ¿no? Tengo que agradecer al presidente la promulgación de la ley del ADN en el patio de Palacio. Es una demostración bien interesante, porque fíjate, estuvo Ejecutivo, Legislativo y Poder Judicial. Estuvieron las ministras, las parlamentarias, de manera multipartidaria. Todos los grupos políticos estuvieron ahí y estuvo el pueblo, las mujeres del pueblo. O sea, primer acto político que el gobierno... Y se lo debe a Jorge del Castillo porque fue de suya. No. Yo creo que esa iniciativa del señor presidente, a quien yo le agradezco y le respaldo más bien el acto de confianza y el haberme no solamente invitado, sino haberme dado el honor de haber dado unas palabras ahí. Jorge del Castillo ha estado con nosotros esta mañana y lo vamos a tener más a menudo, espero, vamos a poner una agenda y ahí nos vamos a trenzar. Como el programa nuevo que se va a llamar Optimismo en Marcha, una cosa así.
Muy bien, así será. Muchas gracias a Jorge del Castillo. ¿Cómo podemos hablar? Encantado. Ya, después vamos a hablar de... Sí, y habrá todas otros esas para pelear cosas. también Va a otros haber tiempo, temas. por supuesto que sí.